De la sesión de derechos, capítulo 1. Artículo 2029. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor. Artículo 2030. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por ley y se haya convenido no hacerla o no permitirla la naturaleza del derecho. El deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque así se había convenido cuando ese convenio se conste en el título constitutivo del derecho. Artículo 2031. En la cesión de crédito se observan las disposiciones relativas del acto jurídico que le origen en lo que no estuvieran modificadas en este capítulo. Artículo 2032. La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente. Los intereses vencidos se presumen que fueron cedidos con el crédito principal. Artículo 2033. La cesión de créditos civiles, no sean a la orden o al portador, pueden hacerse en escrito privado que firmarán cedente, cesionario o dos testigos, solo cuando la ley exija que el título de crédito cedido conste en escritura pública. La cesión deberá hacerse en esta clase de documento. Artículo 2034. La cesión de créditos, no sean a la orden o al portador, no produce efectos en contra. Tercero, si no desde su fecha deba tenerse por cierta conforme a las reglas siguientes. La primera, si tiene por objeto un crédito que debe inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro. La segunda, si se hace una escritura pública desde la fecha de su otorgamiento. Y la tercera, si se trata de un documento privado desde el día en el que se incorpore o inscriba en un registro público. Artículo 2035. Cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que podría oponer al cedente del momento en el que se hace la cesión. Si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación con tal de que su crédito sea exigible después de lo que sea el cedido. Artículo 2036. En los casos a que se refiere el artículo 2033, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacerse a éste la notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial ante dos testigos o ante notario. Artículo 2037. Solo tienen derecho para pedir o hacer la notificación el acreedor que presente el título justificativo del crédito o el de la cesión cuando aquel no sea necesario. Artículo 2038. Si el deudor no está presente en la cesión y no se opone a ella, o si estando ausente la ha aceptado y ésta se aprueba, se tendrá por hecha la notificación. Artículo 2039. Si el acreditado no se ha cedido a varios cesionarios, tiene la preferencia el que el primero notificación al deudor, salvo la disposición para títulos que deba registrarse. Artículo 2040. Mientras no se haya hecho notificación al deudor, éste se libra pagando al acreedor permitivo. Aclaremos que la cesión de deudas es cuando se sustituye al deudor principal por otro, sin que por ello se modifiquen o extingan las obligaciones. El artículo que nos abre el tema de hoy es el artículo 2051, que dice que para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente. En otras palabras, es necesario que el acreedor conceda el permiso para que haya una sustitución. Esto puede ser de manera implícita o explícita. Por ejemplo, si yo tuviera una deuda con un amigo de 2,000 pesos, yo soy el deudor originario y mi amigo es el acreedor. Pero si mi amigo aceptara que mi mamá pague por mí ese préstamo de 2,000 pesos, entonces mi mamá se convertiría en el deudor sustituto porque mi amigo lo consintió. El siguiente es el artículo 2052, que dice que se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como pago de créditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo. Este
precepto dicta ciertos actos que se entenderán como el consentimiento tácito por parte del acreedor para la cesión de la deuda. Para este caso, imaginemos que yo soy el acreedor y tú me avisas del cambio de deudor. Ahora, quien me pagará no serás tú, sino Pepito. Entonces, Pepito me da pagos parciales a nombre suyo, es decir, a nombre propio. Si yo acepto estos pagos, se entiende que hay consentimiento tácito de por medio. Artículo 2053. El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario. Supongamos que ya aceptamos al deudor sustituto, a quien llamaremos Fer, y Lulu será el deudor primitivo. Al aceptar a Fer, liberamos a Lulu de la obligación de pagar. Sin embargo, en el caso de que Fer no tenga los medios para pagarnos, yo no puedo pedirle a Lulu que me pague ella, porque ella ya está fuera de esta carga. El artículo 2054 dice que cuando el deudor y el que pretenda sustituirlo fijen un plazo al acreedor para que éste manifieste su conformidad con la sustitución, pasado ese plazo, sin que el acreedor haya hecho conocer su determinación, se presume que rehúsa. Imaginemos que usamos el ejemplo anterior, es decir, el deudor primitivo será Lulu y Lulu me va a decir que yo tengo cierto tiempo para pensar, decidir, hacerle conocer que estoy de acuerdo con que Fer sea el deudor sustituto. Supongamos que me dio un mes, ¿no? Si pasa este mes y yo no le doy una respuesta a Lulu, significa que yo me he rehusado, no estoy de acuerdo a que Fer sea el deudor sustituto. Artículo 2055. El deudor sustituto queda obligado en los términos en que lo estaba el deudor primitivo, pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan con la sustitución del deudor, a menos que el tercero consienta en que continúen. Ejemplificando este artículo, imaginemos que yo le hago un préstamo al banco de 1,5 millones de pesos y la condición es que yo tengo que pagarlo en 4 años. Entonces el deudor sustituto queda bajo este mismo término, es decir, él o ella no pueden pagarlo en 5 o 6 años. No, ellos tienen que pagarlo antes de que acaben los 4 años del lapso. Podemos interpretar esta segunda parte del artículo de esta forma. Para que me haya podido dar el préstamo, una tercera persona tuvo que haber puesto en garantía la hipoteca de su casa. Ahora, cuando el deudor sustituto es aceptado, esta garantía se termina, a no ser que esta tercera persona esté de acuerdo en que la garantía continúe. De no ser así, entonces es retirada. Artículo 2056. El deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no puede oponer las que sean personales del deudor primitivo. Para este artículo imaginemos que en el contrato, acuerdo de la deuda, indica que el acreedor tiene un mes para cobrarme el dinero. Yo pido ceder mi puesto de deudor y el acreedor lo acepta. Entonces, si pasa este mes y el acreedor no le cobra durante ese plazo al deudor sustituto, este segundo puede oponerse a pagarle porque no cumplió con lo acordado, pero no puede oponerse a las excepciones personales del primer deudor. Artículo 2057. Cuando se declara nula la sustitución de deudor, la antigua deuda renace con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos que pertenecen a un tercero de buena fe. Imaginemos que Pepe es el deudor primitivo y Laura es el deudor sustituto, y yo soy el acreedor. Si por ciertos motivos no apruebo la sustitución, significa que la deuda permanece igual con todos sus términos para Pepe, pero con la reserva de derechos que pertenecen a un tercero de buena fe. Artículo 2058.
La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de la declaración alguna de los interesados en los siguientes casos. El primero es cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente. El segundo es cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. El tercero es cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. El cuarto es cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Ejemplificando este artículo, a las personas que se encuentren en alguno de estos casos no será necesario su consentimiento. Ahora, supongamos que yo tengo interés en pagar unos títulos de bolsa. Si yo le pago al acreedor, los derechos de las acciones pasan a pertenecerme a mí. Yo ya no necesito que el deudor me pague porque lo que quería eran las acciones. Otro ejemplo podría ser que a Julia la nombraron heredera de los derechos de ciertos bienes. Ella es la dueña, pero también se vuelve su obligación pagar ciertas deudas que dejó el difunto, como un terreno. Para que sea dueña de este tendría que liquidarlo primero. O también puede ser que Julia le pague a un acreedor una casa que estaba en hipoteca. Artículo 2059. Cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare con ese objeto, el prestamista quedará subrogado por el ministerio de la ley en los derechos del acreedor. Si el préstamo constare en título auténtico en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la misma deuda, por falta de esta circunstancia, el que prestó solo tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato. En el caso de que Jesús le preste dinero a Ana con el objetivo de que ella pague una deuda a su acreedor, tiene que haber un escrito de por medio, por ejemplo, un pagaré, y debe haber la firma de ambas partes. Entonces, Jesús se convertirá en el nuevo acreedor y tendrá los derechos del acreedor. Si no hay ese documento que conste de este acto, entonces para Jesús solo serán válidos los términos del contrato. El artículo 2060 dice que no habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible. Es decir, si yo voy a comprar una casa al Infonavit, la debo de pagar al contado, no puedo pagar de forma parcial. Pero si un tercero le hace un pago parcial, no significa que haya subrogación. Artículo 2061. El pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos todos, se hará prorrata. Supongamos que Chris le debe a varias personas. Les debe a los subrogados. Como le debe a varios, ella deberá hacer el pago según la prioridad. Si sus bienes no alcanzan para saldar esas deudas, se deberá hacer un documento que asegure que les pagará. De la transmisión de las obligaciones, capítulo 1 de la cesión de derechos. El artículo 2042 dice: el cedente está obligado a garantizar la existencia o legitimidad del crédito al tiempo de hacerse la cesión, a no ser que aquel se haya cedido con el carácter de dudoso. Este artículo se refiere a que la obligación del cedente de garantizar el crédito y su existencia le obliga a garantizar 1. Que el crédito que se cede existe en el momento de la cesión. 2. Que es propietario del crédito. 3. Que el crédito no está atacado de algún vicio por el que pueda ser anulado. Y 4. Que no ha concedido sobre el crédito ningún derecho que pueda impedir la completa transmisión del mismo al cesionario. Queda el cedente librado de estas obligaciones si el crédito cedido tiene el carácter de dudoso. Pero ¿cuándo se considera que el crédito es dudoso? Cuando carece de alguno de los caracteres señalados y el cesionario, conociendo esta circunstancia, conviene en adquirirlo, tomando a su cargo los riesgos de la adquisición. Por ejemplo, A cede un crédito a B. La obligación de A como cedente es garantizar que el crédito que se cede existe en el momento de la cesión, que A es propietario del crédito, que el crédito no está atado de algún vicio por el que pueda ser anulado y que no ha concedido sobre el crédito ningún derecho que pueda impedir la completa transmisión del mismo al cesionario, es decir, a B. Según el artículo 2043,
Excepto que se trate de títulos a la orden, el cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, es decir, que este último tenga la capacidad de pago que permite satisfacer lo adeudado, a menos de que se hubiese estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. Por ejemplo, la empresa B es cesionaria del crédito de pago de una cierta suma que tiene la empresa A con respecto a su cliente C. Cuando el pago es debido, la empresa B descubre que el cliente C ha incurrido en insolvencia. B entonces debe afrontar las consecuencias. La solución sería la misma si B descubriera que C era ya insolvente en el momento en que se hizo la cesión. Ahora, según los artículos 2044 y 2045, en caso de que se hubiese responsabilizado el cedente de la solvencia del deudor sin determinarse durante cuánto tiempo, quedará limitada a 1 año desde que la deuda pudiera exigirse si se cede ya vencida o desde que se venza si no fuera así, con excepción de que se trate de una renta perpetua, en cuyo caso se extingue la responsabilidad por la solvencia a los 5 años contados a partir de la cesión. Por ejemplo, supongamos que A se responsabiliza de la solvencia de C, pero no se determina durante cuánto tiempo existirá esta garantía por parte de A. En este caso quedará limitada a 1 año desde que la deuda pudiera exigirse si se cede ya vencida, o desde que se venza si no fuera así. Si fuera una renta perpetua, se extingue la responsabilidad de A por la solvencia de C a los 5 años contados a partir de la cesión. El artículo 2046 se refiere a que si la cesión consta de varios derechos, la obligación de responder por parte del cedente implicará la constancia de legitimidad del todo, pero no de cada parte, salvo que hubiese evicción de la mayoría o de todo lo cedido. Según el artículo 2047, si se cediese una herencia, no se responde más que de la calidad de heredero del cedente, aunque si se hubiese beneficiado de alguna parte de la herencia, como dice el artículo 2048, tendría que abonarla al cesionario, teniendo entonces el deber de pagarle al cedente los gastos efectuados por motivo de deudas o cargas de la herencia, salvo pacto en contrario, obviamente, según el artículo 2049. Ahora, según el artículo 2050, si la cesión fuese gratuita, el cedente no será responsable ni por la existencia de crédito ni por la solvencia del deudor, como ya habíamos dicho en los primeros artículos. Buenos días, soy María José Mut Carrillo y hablaré sobre la compensación. La compensación es un modo de extinción de las obligaciones en la cual tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, el cual el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. Es importante reconocer cuando la compensación no procede, y es cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero o cuando son fungibles, es decir, que son de la misma especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el contrato. Podemos decir que la compensación no tendrá lugar si una de las partes la hubiera renunciado. De igual manera, si una de las deudas toma origen de fallo condenatorio, que vendría siendo por causa de despojo, y entonces el que obtuvo aquel a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación. Otra causa sería si fuera por alimentos. De igual manera, si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia, si una de las deudas procede del salario mínimo, también si la deuda fuera de una cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de la ley o por el título del que precede, o a no ser que ambas fueran igualmente privilegiadas. Si la deuda fuera de cosa puesta en depósito, también si la deuda fuese fiscal, excepto en los casos en que la ley lo autorice, o bien en perjuicio de los derechos de terceros legítimamente adquiridos. Entonces, para que la compensación pueda proceder,
tiene básicamente un requerimiento de que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Esto básicamente es una condición. Y las que no lo fueran solo podrán compensarse por el consentimiento expreso de los interesados. Entonces, ¿a qué se refiere con deuda líquida y exigible? La deuda líquida es cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro del plazo de 9 días. Y la exigible es aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme al derecho. Un ejemplo de cada una sería que, rectificando, es que las deudas líquidas son aquellas que se expresan mediante letras y cifras, por lo que puede cuantificarse. Por ejemplo, la compra de una casa que tiene un precio fijado o la venta de un coche que tiene su precio desde el primer momento. Y lo exigible podría ser que se convierte cuando se ha vencido el término concedido al deudor para cubrir o pagar la deuda y no lo ha hecho dentro del término concedido para el efecto. Algunas otras características son que la compensación, cuando es hecha legalmente, produce efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas. Otra sería que, estipulado en el artículo de 2195, es que el que paga una deuda compensable no puede, cuando exija su crédito, que podría ser compensado, no puede aprovecharse en perjuicio de tercero de privilegios e hipotecas que tenga a su favor al tiempo de hacer el pago, a no ser que pruebe que ignoraba la existencia del crédito que extinguía la deuda. Otra es que si fueran varias las deudas sujetas a compensación, se seguirá a falta de declaración, pero tiene que ser un orden establecido respecto a lo que dice el artículo 2093 del Código Civil Federal. El derecho de compensación puede renunciarse ya expresamente por hechos que manifiesten claro la voluntad de hacer la renuncia. Tenemos al fiador, que el fiador puede, antes de que sea demandado por el acreedor, no puede oponer a la compensación del crédito que contra él tenga con la deuda del deudor principal. Entonces, el fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor deba al deudor principal, pero no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al fiador, mientras que el deudor solidario no puede exigir compensación con la deuda del acreedor a sus codeudores. Y también el deudor que hubiera consentido la cesión hecha por el acreedor en favor de un tercero no podrá oponerse al cesionario lo que viene siendo la compensación que podría oponer al cedente. Entonces es importante llegar que si la cesión se realizara sin consentimiento del deudor, podrá oponerse a la compensación de los créditos anteriores a ella, y por lo tanto la de los posteriores, hasta la fecha en que hubiera tenido un conocimiento de lo que viene siendo la cesión. Y un ejemplo podría ser que tú le debes dinero a alguien y se lo ibas a devolver en un mes, pero te retrasas en el pago por X circunstancia, por lo que el acreedor queda en desventaja, ya que de cierta manera contaba que ese dinero se iba a devolver en un mes. O también puede darse la situación inversa, es decir, que un pago que debes hacer puede verse compensado por una condición o situación que cumples. Si es así, la cantidad final que debas pagar podrá ser inferior a la prevista, pues como una recompensa por cumplir una condición. O también podemos decir que fulanito tiene una deuda de 2,000 pesos a devolver en 3 meses, ¿no? Entonces, por causas personales no puede pagar en el tiempo convenido y tiene que básicamente pagar un dinero extra con interés a su acreedor por no devolverle dinero a tiempo, es decir, compensarle de alguna manera u otra. Y básicamente es que tendrá que pagar el capital de la deuda y los intereses habituales que se hubiesen acordado en el contrato por prestarle el dinero, y tendrá que aparte pagar el interés de la demora. Bien, chicos, soy Miguel Calderón y en esta ocasión vamos a continuar con el título quinto, extinción de las obligaciones. Ya visto el capítulo 1,
en esta ocasión se va a abarcar el capítulo 2, 3 y 4 de la extinción de las obligaciones. Antes que nada deberíamos ya entender qué es una obligación o tener una idea base de qué se refiere este. Prácticamente este concibe a un vínculo jurídico entre el acreedor y deudor sobre la necesidad de dar, hacer o prestar un bien o servicio. También se refiere a los derechos y responsabilidades y sus obligaciones que se conciben en ambas partes, dando a entender que una extinción de la obligación es la ruptura, interrupción o alteración del vínculo que existe entre el deudor y el acreedor. Ahora, empezando con la extinción de las obligaciones, capítulo 2 de la confusión de derechos, que se establece en base a 3 artículos principales que abarcan desde el artículo 2206 hasta el 2208, en el cual en esencia o en resumen establecen que las obligaciones se extinguen por confusión cuando las calidades de acreedor o deudor recaen en la misma persona y no se sepa cuáles son sus responsabilidades, derechos y obligaciones. También se establece que la obligación renace una vez la confusión sea resuelta, dando a entender que estas obligaciones extintas solo fueron temporales. En cambio, en el artículo 2207 se establece que la confusión solo produce sus efectos en la parte proporcional de su crédito o deuda. Pero en el artículo 2208 se menciona una excepción al caso de la confusión de derechos, en el cual establece que al momento de realizar una partición de la deuda, no va a existir confusión cuando el deudor herede al acreedor o viceversa. Ahora continuamos con el capítulo número 3, haciendo referencia a la remisión de la deuda. Se establece en base a 4 artículos principales, abarcando desde el artículo 2209 hasta el 2212. En esencia, estos 4 artículos mencionan que cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir sus prestaciones que le son debidas a otro individuo, pero siempre y cuando la ley no lo prohíba, dando a entender que yo puedo renunciar a mis responsabilidades, o más bien mis prestaciones como acreedor y dárselas a otro individuo, o mis responsabilidades como deudor y cedérselas a otro individuo. Pero en el artículo 2210 se establece un hecho algo curioso, que en el se menciona que si hay obligaciones accesorias o secundarias sujetas a la obligación original y esta se es remitida, las obligaciones accesorias son anuladas y se extinguen. Si queremos entender por qué es una extinción de la deuda este proceso, se refiere a que se rompe la relación original entre deudor y acreedor y se crea una nueva. Así que se puede considerar como una extinción de la obligación y se crea una nueva obligación. En el artículo 2211 se establece otro hecho. Si yo remito mis obligaciones o derechos, este no va a afectar a los otros individuos o no los ve forzados a que realicen el mismo proceso. Es algo que solamente me va a afectar a mí y a la persona que yo he remitido. Ya como hecho en el artículo 2212 menciona que la devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma prenda, siempre y cuando el acreedor no pruebe lo contrario. Bien, y ahora para finalizar con el capítulo número 4 de la extinción de las obligaciones, haciendo referencia a la novación. Este abarca alrededor de 11 artículos principales que se encuentran desde el artículo 2213 hasta el 2223. En resumen de este proceso sería que se refiere a la sustitución de una obligación por otra. Sería la modificación, reformación o alteración o la creación de una nueva obligación para que reemplace a la original. Pero todo este proceso tiene que establecerse en base a 4 puntos principales y que no puede faltar ninguno, si no proceso nunca puede existir o no va a funcionar. De primera mano sería la existencia de una obligación válida. No puede reformar algo o modificar algo que no exista. También ahora se tiene que establecer en el segundo punto que es la creación de una nueva obligación. Para realizar una innovación, que es prácticamente una reforma, una modificación o una renovación de una nueva obligación, se tiene que crear una nueva obligación que vaya a sustituir a la original y ir de la mano con el tercer punto, que es la diferencia entre ambas obligaciones. Tiene que haber algo distintivo entre ambas, algo que genere el verdadero cambio, la modificación, algo que sea lo distintivo entre una y otra. Y como punto final de esto sería lo más importante, que es la voluntad de ambas partes o de todos los involucrados.
en el cual no puedes alterar algo sin que estén todos de acuerdo, si no, no funcionaría, debido a que es algo que se establece en el artículo 2214 del capítulo 4, que sería: la novación es un contrato y como tal está sujeto a las disposiciones respectivas. Entre otro de los artículos más importantes, o algo que se pueda ver interesante, sería que en el artículo 2220 hace referencia a las obligaciones accesorias, dando a entender, o más bien menciona, que la novación extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias. Pero hay un caso especial en el cual el acreedor puede, o una reserva expresa, impedir la extinción de las obligaciones accesorias y además, como un plus, añadir esas obligaciones accesorias de la obligación original, añadirlas a la obligación nueva. También se menciona una cosa, algo más fundamental que debe ser importante, que es el artículo 2223. Dice que la novación hecha entre el acreedor y alguno de los deudores solidarios, los demás deudores van a quedar exonerados a esta y no se verán alterados, modificados, o no se van a ver perjudicados ante el proceso, dando a entender que si el deudor y uno de los deudores y el acreedor hacen una novación de una obligación, no va a afectar a los demás. Los demás, si quieren ya hacer el mismo proceso de novación, ya sería otro caso. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Me alegra verlos en este video. Nos vemos hasta la próxima.